Los principios básicos del manejo, de clasificación, diagnóstico y todo el asma y del EPOC lo van a ver el semestre que viene. Ahorita vamos a valorar netamente los ataques de asma o las exacerbaciones de EPOC. ¿Por qué? Porque la tos obviamente suele ser uno de los principales signos o síntomas que suelen presentarse en los pacientes con ataques de tos. Entonces, como decíamos antes, la bronquitis aguda será en los pacientes que no tengan asma, el asma agudo o el asma exacerbado será en los asmáticos y el EPOC exacerbado en los pacientes con EPOC. Aquí estas dos enfermedades tienen una cosita en común, que es la obstrucción bronquial con la dificultad expiratoria. Entonces aquí el problema no es meter el aire, el problema es sacar el aire de los pulmones. Entonces no es un trastorno inspiratorio, sino un trastorno expiratorio obstructivo. Y está teniendo como única similitud porque de ahí en lo demás todos son puras diferencias. O sea, a diferencia del EPOC, la obstrucción bronquial o la dificultad respiratoria en el asma es reversible. Entonces, esta obstrucción respiratoria en el asma es reversible. A diferencia del EPOC, en que la obstrucción es irreversible. Es decir, en el EPOC ya hay daño estructural y por lo tanto, una vez destruido el tejido, ya no hay manera de repararlo y que vuelva a estar como antes de que el paciente fumara. Considerando ese factor, en el caso del asma, los SAMA y los ABA, los broncodilatadores tienen un efecto muy bueno. Porque al ser reversible, se destapa, se quita la obstrucción y el paciente respira con normalidad. En cambio, en EPOC, el efecto de los broncodilatadores puede ser variable. Pueden funcionar un poco más, un poco menos, y es relativo. Entonces no van a ser tan efectivos ni puntuales del tratamiento de la exacerbación, como ya vamos a ver en un ratito. ¿Cuáles son los factores que habitualmente gatillan o desencadenan la crisis de asma? Pues los alergenos ambientales o las infecciones virales. En el caso del EPOC son las infecciones, pero las infecciones bacterianas las que con mayor frecuencia desencadenan la crisis. ¿Qué predomina en el asma? El asma, al ser una enfermedad por hipersensibilidad y dependiente de los mastocitos, tiene un infiltrado en el que predominan los eosinófilos. Por contrapartida, en la EPOC, al ser una enfermedad inflamatoria crónica, predominan los neutrófilos. En el asma, la base del tratamiento de la crisis es el uso de los broncodilatadores. Y en el caso del EPOC, la base del tratamiento son los corticoides y los antibióticos. Se tiene una tablita comparativa rápida entre asma exacerbado y el EPOC exacerbado. Entre asma agudo y exacerbación de EPOC. Listo, entonces no vamos a revisar la fisiopatología del asma, nada de eso, porque eso, como les digo, lo van a revisar el siguiente semestre. Ahí revisarán las guías GINA de cuándo hace tratamiento crónico y toda la historia. Lo que nos interesa ahorita es tu paciente tiene antecedentes de asma y llega a la emergencia tosiendo como loco y ahogándose. ¿Qué vas a hacer? Pues supongamos que la doctora Ariana estaba de guardia en el hospital de San Miguel, un viernes en la noche. No le tenga tanta fe que usted es de la noche. Discúlpame. Entonces la doctora está de guardia, el doctor Cristian es el asmático, el residente ha estado de viernes alegre. Entonces, claro, llega un paciente a la consulta, la doctora dice, pase, aquí le puede ayudar el paciente. No puedo respirar, me ahogo. Ya, entonces dice, chuta, voy a llamar al residente, bloqueada. Ya, ¿dónde está? El interno estaba tomando con el residente, así que tampoco asoma. Y la enfermera la queda viendo, no, doctora, la doctora haga algo, ¿qué va a hacer?
Primero, todos tranquilos, y el primer paso clave del manejo del paciente con asma es estratificar la severidad de la crisis. Ver si es que realmente la doctora va a estar asustada o si mejor tranquila, tranquilos todos, siéntese, vea señor, yo sé que está ahogándose, pero ya le vamos a hacer tratamiento. No pasa nada y que el paciente siga haciendo lo que esté haciendo. Entonces, para eso vamos a dividir a las crisis de asma en tres grandes grupos. Las crisis leves, moderadas, las crisis severas y las crisis con riesgo vital. Entonces ya después del tercer Padre Nuestro, la doctora necesito que sea por una crisis leve y que yo la pueda manejar. Pero primero, antes de eso, necesita saber cómo estratificar una crisis leve. ¿Sí? Sabemos que si fuera un capítulo de Grey's Anatomy o de la vida de Pi, no sé qué cosas, tendríamos el PIF, que es un aparatico en el que el paciente va a soplar y nos va a decir qué tanto está obstruido. ¿Sí? Entonces, si fuera el caso de que estamos en una serie gringa y la doctora tiene el PIF, diríamos que un paciente con una crisis leve moderada es aquel que tiene un PIF entre 50 a 75% del valor predicho o del valor normal. ¿Ya? Es decir, hay una obstrucción que es más o menos entre un cuarto y la mitad de lo que habitualmente ese paciente tiene. Entonces, eso lo digo que es una crisis leve moderada. Pero la doctora dice, doctor, ubíquese que estamos en Ecuador, no hay el PIF. Hay paracetamol y usted me dice que saquemos el PIF. ¿Ya? Pero con todo les cuento, por si algún rato no están en el hospital de San Joaquín, sino están en el hospital en Miami, ahí sí tienen el PIF, entonces así. En el London Memorial. Entonces van a ver signos clínicos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que mi paciente está en una crisis leve? Porque su frecuencia respiratoria está menos de 25. Sí, se está ahogando un poquito taquimédico, pero no mucho. Conociendo que lo normal en un adulto es 12, 16, ¿sí? Tiene 25, que sí está un poquito alto, pero no tanto. Sí está un poquito taquicárdico, y tiene una frecuencia cardíaca que está más o menos entre 90 y 110, pero está en menos de 110. Sí lo vemos que está un poquito con dificultad para respirar, sin embargo la saturación de oxígeno está buena, está en más del 90%. Obviamente con esto no estará hipotenso, sino que la hemodinámica va a estar completamente normal, la presión arterial va a estar normal, y a nivel de lenguaje va a poder construir frases cortas. Entonces Cristian, que estaba ahogándose con asma, le dice a la doctora, siento que me falta el aire y me cuesta respirar con facilidad. Ya. Entonces vemos que se está ahogando, pero construye frasecitas cortas que nos permiten entenderle con facilidad. Dice, doctora, haga algo, me estoy ahogando desde hace una hora. Ya, le entendí y la frase es completa. Sé que está con dificultades para respirar, pero articula las frases. Y en cuanto al estado neurológico, está a 15 puntos. Está alerta, está despierto, está orientado, lo que sí está un poquito ansioso, obviamente. Entienden ustedes que a nadie le gusta no poder respirar, está ansioso. Ya, entonces en este caso dicen, bueno, es una crisis leve, chévere, y que esto sí puedo manejar yo. La doctora Ariana dice, chévere, tráiganme el salbutamol y vamos a hacer el tratamiento al paciente. ¿Cómo se vería una crisis severa? Si la doctora tuviera el PIF, este PIF estaría entre 50 y 33%. Pero como no tiene, se va a apoyar en signos clínicos. Por lo tanto, la frecuencia respiratoria aquí va a estar en más de 25. La frecuencia cardíaca va a estar en más de 110. La saturación de oxígeno va a estar en menos del 90%. El paciente ya no puede entablar frases completas, sino ya habrá palabras sueltas. Deben haber visto a Malcolm, supongo. Sí. Acuérdense del amiguito de Malcolm el Steve. Entonces hablaba palabra por palabra, sí. Así tal cual va a estar el paciente asmático. Entonces, doctora, Mariana, no puedo respirar. Entonces esas frases cortas son típicas de un asmático severo. ¿Ya? Y lo que se ve, qué lindo Steve. Pero sí, lindo pasamos. Y el estado de conciencia a veces incluso ya no está el paciente 15-15, ya está somnoliento, ya está desorientado, pues ya te queda bien y dice, ¿dónde estoy?
Se perdió. Entonces aquí abajo puede estar entre 14 y 13 plasmas. ¿Ya? Pues aquí, ojo, porque el paciente está grave y puede morir. Pero, peor de eso, hay una crisis que todavía más tiene riesgo vital. Si la doctora tuviera el PIF, al hacerle el PIF al paciente va a ver que su PIF es menor al 33%. ¿Ya? Pero clínicamente, ¿cómo puede darse cuenta de que el paciente tiene una crisis severa? Porque está en paro respiratorio. Sí. Llegan los familiares, doctor, le dio una crisis de asma y dejó de respirar. Una crisis con riesgo vital. ¿Ya? O porque el paciente muestra signos de shock. Está hipotenso, desorientado, con el llenado capilar lento, pálido, diaforético, etc. Lo que ustedes ya conocen de shock. O también el tórax del paciente está silente. ¿Sí? Entonces, claro, silente, no le escuchas nada. Entonces, aquí, claro, el paciente cómo llega. Si tú le pones el fonendoscopio y el rato que el paciente expira es silba. Sí. Acá tú le escuchas y dices, ve, no suena nada, belleza. No suena nada porque el aire ni entra ni sale. ¿Sí? Entonces el paciente está medio muerto. Entonces en estos casos consideras que la crisis de riesgo vital y el manejo de tus pacientes es diferente un poquito. Entonces ahora sí, con esto en mente, vamos viendo que por suerte justo el paciente que le llegó a la doctora era un paciente con una crisis leve. En buena hora, sí, ha sabido portarse bien. No lo suficientemente bien como para no tener nada que hacer, pero sí lo suficientemente bien como para que sea un paciente leve. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Utilizamos SABA de rescate. Salbutamol en inhalador. Y le vamos a dar de 4 a 10 puff cada 20 minutos, la primera hora o hasta que la crisis resuelva. ¿Ya? Entonces le vas a dar de 4 a 10 puffs. Yo sé que al paciente le va a dar taquicardia, que al paciente le va a dar ansiedad, pero va a poder respirar mejor. Entonces de 4 a 10 puffs cada 20 minutos hasta que el paciente resuelva su crisis. Y además de esto le vas a dar corticoides. Le vas a dar una dosis de prednisona. Nos dice la bibliografía que le vas a dar 1 miligramo por kilo, máximo 50 miligramos. Entonces no nos complicamos y le vamos a dar 40 a 50 miligramos en una dosis. Ya está. Le damos 2 pastillitas de 20 o 2 pastillitas y media. Y con eso le damos 40 a 50 miligramos de prednisona, una sola dosis, más SABA. ¿Y qué hacemos con el paciente? Si es que la crisis ya resuelve, no le vas a dar el alta inmediatamente. Le vas a tener en observación unas 2 o 3 horas. Y si la crisis no se repite, alta. Pero alta con condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que el paciente tenga apoyo social o familiar, ¿sí? Y que viva relativamente cerca o que tenga acceso a asistencia sanitaria. Si el paciente dice, doctorita, ahora si ve allá esa montaña, allá vivo yo, pues quédese nomás, no se vaya. ¿No? Si el paciente no tiene un apoyo social adecuado o vive lejos o tiene un acceso difícil, déjale en observación por lo menos de unas 24 horas antes de darle el alta. Si es que vive cerca, pues dice, te lo veo al frente, ahí en ese edificio que usted ve, ahí frente voy yo. Pues vayas a su casa y si tiene síntomas, regrese. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a hacer la doctora si es que la crisis es severa? O digamos, este paciente después de la hora no mejoró, ¿qué hago? Ya le trato como una crisis severa. ¿Qué hago en la crisis severa de diferente? Voy a utilizar SABA más SAMA. Es decir, ya no utilizo solamente el salbutamol, sino utilizo salbutamol con ipatropio. Y para eso utilizo el inhaladorcito que viene combinado o utilizo las ampollitas nebulizables que se llaman Convivent, que a lo mejor les suena el Convivent. El Convivent tiene 2.5 de salbutamol y 0.5 de ipatropio. Entonces nebulizas una ampollita cada 20 minutos. ¿Ya? Entonces es una ampolla de Convivent que tiene, como les digo, 2.5 de salbutamol más 0.5 de ipatropio. O también las guías te proponen otra estrategia, es que hagas una nebulización continua de 1 hora. Es decir, que agarres de 10
a 15 miligramos de salbutamol y las nebulizas en 1 hora completa. Lo dejas con nebulización continua. En lugar de nebulizarle cada 20, te dejas nebulizándose toda la hora. ¿Y qué más vas a hacer con este paciente? Le vas a dar corticoide, que puede ser la misma prednisona, o si el paciente tiene alteración de la conciencia, le puedes dar hidrocortisona intravenosa. O metilprednisolona, lo hacemos con hidrocortisona. ¿Cuánto le vas a dar? 100 miligramos. ¿Y por qué le daría hidrocortisona? Claro, como el paciente recuerda que aquí ya puede tener alteración de la conciencia, puede ser que no degluta bien o que por la taquipnia marcada que tenga corras el riesgo de que al darle pastillas broncoaspire. Entonces ahí en ese caso puedes darle mejor hidrocortisona. 100 miligramos, ¿no? 100 miligramos. Sí, profe, yo leí que se da dexametasona. Sí, se da dexametasona en el pediatra. En el adulto es hidrocortisona. No la Dexa también es para más bien. En el paciente pediátrico sí. Ah, En el pediátrico dexametasona siempre. En el adulto, si no es hidro, es metilprednisolona. Ya. No quiero decir que en el adulto no puedas usar dexa si no tienes más, si puedes, pero el de elección es la hidrocortisona. En el pediátrico dexa y en el adulto hidrocortisona. Igual en la crisis de alergia y todo, hidrocortisona. ¿Ya? Doc, ya hice esto y mi paciente no mejora. ¿Y ahora qué puedo hacer? Sulfato de magnesio. Si tu paciente no mejora, tiene una crisis severa, le vas a dar sulfato de magnesio. Así como a la embarazada, para que no convulsione en la eclampsia, aquí le vas a dar 2 gramos en una infusión en 15-30 minutos de sulfato de magnesio. Y si no mismo, terapia intensiva, porque ese paciente le van a tener que intubar, le van a dar ketamina, propofol. Bueno, eso ya no es de asunto de nosotros, ya excede nuestras capacidades de resolución y eso ya queda en manos del UCI. ¿Y qué hago con la crisis de riesgo vital? Igual, UCI. Yo sé que la doctora va a decir, pero doc, verá que estoy en Sangolquí y me llega una crisis así, ¿qué hago? Pues le empiezas de este tratamiento y le vas haciendo este tratamiento mientras lo llevas en la ambulancia al paciente. Entonces ahí mismo le vas pasando el suero, le vas pasando el sábado, el lámex. ¿Ya? De 15 a 30 minutos. ¿Qué hacemos con el paciente con crisis severa? Se queda hospitalizado por lo menos 72 horas antes de mandarlo a la casa. Hay que estar seguros de que no vuelva a ser una crisis y tratar de identificar cuál fue el desencadenante. Le dio influenza, le dio COVID, le dio una neumonía bacteriana, en su trabajo se expuso tal vez a algún contaminante que le generó la crisis, entonces es importante entender el porqué. No se debe dar oxígeno, ¿verdad? Depende, en este caso sí, aquí sí das oxígeno porque el paciente está desaturando, pero tu objetivo es llegar a 94, no más. Aquí no das oxígeno porque como la saturación del paciente es buena, lo que tú necesitas es que las vías respiratorias se abran. Entonces aquí sí darías oxígeno. El objetivo es más o menos 94. Aquí oxígeno, no porque el paciente no está desaturando, y darle oxígeno podría ser contraproducente porque significaría que el paciente podría dejar de eliminar el CO2. Es una buena pregunta. En el riesgo vital no solo que le das oxígeno, sino que ahí le tienes que intubar, darle ventilación invasiva o lo que tengas que hacer. Pero por suerte para nosotros la gran mayoría de crisis son o así, o máximo así, que responden con esto. Pero si por si acaso les llega a pasar, no se queden con este paciente, activen la red inmediatamente, derivenlo a terapia intensiva y en el trayecto pueden ir haciendo este tratamiento. Le van nebulizando en la ambulancia con salbutamol, le metieron su dosis de hidrocortisona, ya le dieron su de magnesio y va a llegar al hospital, Dios mediante, con vida todavía. ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿O estamos claros con el asma? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Seguros? No, otra pregunta. En riesgo vital, ¿me han usado así un sulfato de magnesio o tengo que Usas todo en realidad. todo? Es como que da nebulización continua, corticoides, sulfato de magnesio y en ambulancia nos vamos al hospital para que le dé todo. Y si estás en el hospital, pues te pasas directo a cuarto crítico y hay que hacer todo el soporte vital. Empezamos tratando
Si es que el paciente está hipotenso y con signos de shock, lo tratas también como un shock, que en este caso sería un shock obstructivo. Ya. Pues ahí, es una buena pregunta para el examen clínico. Sí, pero sí, la respuesta es sí. Si es que está el paciente con hipotensión o entró en paro respiratorio, lo tienes que tratar ya como un paro. Pero esperemos que no les pase. Pórtense bien para que sean crisis leves. Vamos a terminar con EPOC. O sea, toda esta estratificación de crisis fue solo para asma. Ajá. Pues solo para... Pues vamos a hablar ahora sí de EPOC. En EPOC... La crisis de asma. Vamos a hablar ahora sí de EPOC. Entonces en EPOC, ¿qué particularidades tenemos en EPOC? Primero, que la fisiopatología es distinta. No se debe a una hiperreactividad de los bronquios. Por lo tanto, como sabemos, no va a responder tan bien a los broncodilatadores, sino se debe a un proceso inflamatorio agudo. Pero partamos desde el origen, desde la base. ¿Cuándo digo que el EPOC está exacerbado? ¿Cuándo hablo de exacerbación de EPOC? Pues incluso las guías clínicas en la última guía en el GOLD no terminan completamente de ponerse de acuerdo con la definición. ¿Qué te dice la definición clásica? Te dice: tienes un EPOC exacerbado cuando el paciente requiere un tratamiento adicional para corregir sus síntomas. Pero es una definición un poquito vaga, ¿verdad? Dices tratamiento adicional. O sea, ¿a qué se refiere con tratamiento adicional? Que le tengo que dar corticoides, que le tengo que dar antibiótico, que le tengo que dar oncolítico. Te lo dejo un poquito en el aire. En cambio, los criterios clásicos de Antonisen nos dicen que el paciente tenga un EPOC exacerbado cuando tiene un incremento de la disnea, cuando tiene un incremento de la tos, o cuando incrementa el volumen de esputo o cambian sus características. Es decir, el esputo que anteriormente era clarito, transparente, blanquecino, ahora está amarillento, espeso, verdoso, de color café. Entonces ahí tienen las dos definiciones tradicionales de exacerbación de EPOC, aunque si investigan seguro encuentran más. Entonces la definición GOLD te dice: cualquier paciente que tenga EPOC y requiera tratamiento adicional para controlar sus síntomas tiene EPOC exacerbado. Y la definición de Antonisen te dice que el paciente que tenga o un incremento en la disnea, o un incremento de la tos, o un incremento del volumen de sus secreciones, o con cambio de características de sus secreciones. Entonces esa definición nos permite estratificar al paciente en 4 grados de exacerbación. O sea, aquí vamos a tener exacerbaciones leves, moderadas, severas y muy severas. Entonces, cuando decimos que el paciente tiene una crisis o una exacerbación leve, cuando sus síntomas le motivan a buscar atención médica o a hacer cambios en el tratamiento, pero esa atención se hace en el terreno ambulatorio. Es decir, el paciente va a la consulta refiriéndote que ahora se cansa más rápido y que el esputo ya no está tan cristalino, sino que ya está como amarillento. Entonces tú dices, cumple los criterios de EPOC exacerbado, pero está clínicamente lo suficientemente bien como para no ir al hospital y recibir atención ambulatoria. ¿Cuándo digo que la crisis es moderada? Cuando la crisis ya no se atiende por ambulatorio, sino obliga al paciente a que acuda a urgencias. ¿Ya? Pero después de eso se va de alta. Cuando decimos que la crisis es severa, cuando el paciente va por urgencias, pero se queda hospitalizado. Y cuando digo que la crisis es muy severa, cuando el paciente tiene que ir a terapia intensiva o ventilación no invasiva. ¿Ya? Entonces son los 4 grados de severidad del EPOC exacerbado. Esperemos que sea el leve o el moderado, y ya que el severo y el muy severo pues ya son generalmente del manejo de otras especialidades. Desde aquí entendamos una cosita. En el caso particular de EPOC hablábamos de que las crisis habitualmente se presentan por infecciones bacterianas más que por infecciones virales. ¿Sí? Es más,
Y los datos epidemiológicos nos dicen que en los pacientes con EPOC, el 86% de los pacientes con EPOC tienen una causa infecciosa sospechada y por lo tanto se les suele dar antibióticos. Y de estos, casi el 30% son causadas por bacterias. Pero aquí hay un detalle chiquitito que no podemos pasar por delante. Claro, los estudios te dicen es bacteriano porque se aislaron bacterias en el esputo. Pero hay un problema importante, que los pacientes así estén estables, muchos de los pacientes con EPOC, tú les cultivas el esputo y tienen bacterias, ¿no? Entonces, puede ser tal vez un poco sesgada la interpretación porque tú dices, hay bacterias en el esputo, pero no puedes demostrar a ciencia cierta si esa bacteria que encontraste era una bacteria colonizadora o si realmente era la responsable de que el paciente esté con el EPOC exacerbado, ¿no? Pero bueno, quedémonos con que la principal etiología son bacterianas y salvo que las guías nos digan lo contrario, pues el antibiótico casi siempre va en todos los pacientes, ¿ya? Entonces, una vez que yo he identificado que mi paciente tiene un EPOC exacerbado, ¿qué tengo que hacer? Pues si está en atención primaria y es una crisis ambulatoria, ajusto el tratamiento. Le aumento la dosis de los corticoides, le cambio el inhalador que está utilizando el paciente, lo que tengamos que hacer. Ya el paciente está en hospitalización, ¿qué puedo hacer? Sama y Saga. Pero a diferencia del asma, aquí no voy a dar los 4 puffs cada 20 minutos, etcétera, etcétera, porque recuerden que este paciente no responde igual de bien a los broncodilatadores. Entonces el broncodilatador aquí no es la base del tratamiento, sino es un tratamiento complementario. ¿Cómo hago el tratamiento? Como hacía en bronquitis, 2 puffs cada 6-8 horas. La base del tratamiento aquí es el corticoide. Y nos dice la guía que por favor empecemos el corticoide lo más temprano posible utilizando 40 miligramos por 5 a 7 días. No dosis mayores y no tratamientos más prolongados porque no han mejorado la mortalidad de los pacientes ni la supervivencia de los pacientes. Sobre todo nos dice la guía que es mucho más probable que tu paciente responda al corticoide si es que tiene un contagio alto de eosinófilos. ¿Ya? Entonces el paciente que más se va a beneficiar del tratamiento tiene muchos eosinófilos. Y cuarto, el antibiótico. Aquí el antibiótico va a depender un poquito del tipo de crisis que tú tengas. Si tienes una crisis leve o moderada, a lo mejor el tratamiento de elección solamente será la acitromicina. Aquí sí acitromicina. Si recuerden que les había dicho que la acitromicina casi ya no sirve para nada, pero para esto sí sirve. Entonces el paciente EPOC, vamos a usar la acitromicina. La guía nos dice, utiliza 500 miligramos la dosis inicial y después bajas a 250 diarios por 4 días. Si no nos queremos complicar la vida, 500 miligramos cada día por 5 días. Fácil, ya está. Y profe, ¿por qué acitromicina? Por los efectos pleiotrópicos de la acitromicina. ¿Qué era un efecto pleiotrópico? Acuérdense qué diría el doctor Navarro. Porque sí, de hecho, y les pregunta eso en el examen y en el supletorio. Efecto pleiotrópico. Un efecto pleiotrópico. Son efectos distintos y adicionales al mecanismo de acción original del fármaco. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción original de la acitromicina? Bloquear los receptores de los ribosomas para la síntesis proteica bacteriana, ¿cierto? Pero ¿qué también hace la citromicina? Modula la inflamación de las vías respiratorias. Es un modulador inflamatorio, sobre todo cuando la inflamación es neutrofílica. ¿Y qué predomina aquí en el EPOC? La inflamación neutrofílica. Porque en el asma es eosinofílico. Esa es la razón por la cual aquí sí doy acitromicina. Por si a alguien se le ocurre al paciente asmático, ya no tiene infección, pero le voy a dar acitro como modulador inflamatorio. No, porque la citro funciona como modulador inflamatorio neutrofílico y en el asma hay eosinófilos, no neutrófilos. Pero la citromicina tiene un pequeño problema, que puede ser un gran problema. No cubre
Pseudomonas. Y yo sé que muchos pacientes con EPOC, sobre todo con crisis severas o con episodios recurrentes, tienen ya colonización por Pseudomonas. Entonces, ¿ahí qué me queda? Las quinolonas respiratorias. Entonces, puedo partir desde una simple cipro, entre comillas simple, a levofloxacin, que puede ser vía oral o intravenosa, la moxifloxacin, que también puede ser vía oral o intravenosa, o la gemifloxacina, que es vía oral. La levo, ya saben, 500 a 750, una vez al día, no cada 6 horas como pusieron en el examen. La moxifloxacina son 400 miligramos una vez al día, y la gemifloxacina son 320 miligramos una vez al día. Profe, mi paciente ya tiene una crisis muy severa y está en UCI. PIPTAS o meropedia. Verán que es PIPTAS con Z, no PIPTAS como pusieron en el examen. Por favor, no puso PIPTAG. En fin, Y pipetazo. y pipetazo cuenta. Entonces, podemos usar PIPTAS o meropedia. Profe, ¿qué hacemos con el oxígeno en estos pacientes? Pues aquí en estos pacientes, chicos, hay que ser muy cuidadosos con el oxígeno, porque recuerden que los pacientes con EPOC tienen hipoxemia crónica e hipercapnia crónica. Es decir, su centro respiratorio ya está adaptado a funcionar con concentraciones de CO2 un poco mayores a las nuestras. Entonces, en estos pacientes no tenemos que ser tan estrictos con el oxígeno, porque si nos pasamos de la raya, eso puede generar que el paciente empiece a retener más CO2 todavía, porque disminuye el estímulo respiratorio. Entonces, sin lata, ¿cuál es el objetivo de mi paciente en oxígeno? Si es que estoy a nivel del mar, como dicen las guías, entre 88 y 92%. ¿Ya? Pero como aquí estamos a más de 2.500 metros, nuestro objetivo es entre 85 y 90%. ¿Ya? Es decir, que si tu paciente con EPOC está saturando 88, está bien, está bueno, está bastante. Entonces no sean comedidos y vayan a subirle el oxígeno en el hospital. Se vea lo que 99 satura el paciente con EPOC. Sí, y tremendo hipercalcio del paciente porque está negro. Entonces al paciente con EPOC le dejamos nomás que esté un poquito hipoxémico. Ya si satura 88, todos contentitos. Nadie le toque la consulta. Y como último punto, rehabilitación respiratoria, que se tiene que empezar 3 semanas después de la crisis. No se empieza cuando el paciente está con crisis porque incrementa la mortalidad. Hay una cosa importante, chicos, al paciente con EPOC es nuestra prioridad tratar de no intubarlo. No porque intubarlo sea difícil, el problema de intubarlo es extubarlo. Es muy difícil que un paciente con EPOC que ha sido intubado salga voluntariamente y bonito del ventilador mecánico. Entonces, en los pacientes con EPOC se prefiere la ventilación no invasiva respecto a la ventilación mecánica por tubo endotraqueal. Si han ido a la UCI o cuando ya vayan van a ver que hay algunos pacientes que no están intubados, sino que tienen como unas máscaras que les da vuelta hacia la cabeza y eso les mete aire a presión. Entonces, es la ventilación no invasiva que debe usar un paciente con EPOC. Pero no tú. El problema es intubarlo, es extubarlo. En este caso vamos al antibiótico de parto leve, moderado y severo. Sí. Sobre todo. Es una buena pregunta lo que dice la doctora Carlita y me acuerdo de una cosa. Supongamos un ejemplo, porque el problema de aquí es que tú tienes que hacer medicina personalizada a tu paciente, no es una receta de cocina a todos los pacientes. La pregunta de la doctora es súper procedente porque, supongamos un caso, está la doctora Carlita de guardia en el hospital, ¿ya? Y llega un paciente, mejor dicho, no llega, le traen al paciente. El paciente viene con la hija, don Rigoberto, de 75 años, fumador toda la vida, diagnosticado ya con EPOC, en tratamiento con anoro, un meclidinio belantero. Hasta ahí todo bien, la doctora dice que también será anoro, pero bueno, no es mi motivo de consulta, ¿ya? Entonces viene la paciente y le dice, vea doctorita, le traigo a mi papá porque necio se metió a arreglar una bodega de la casa. En la bodega de la casa habían cosas de hasta 1900 no sé qué cuánto, cuando mi papá era joven, y había una cantidad de polvo.
Y ahorita que usted le ve, vea cómo está tosiendo un montón, se ahoga, yo le noto medio a su lado y tiene un esputo verde horroroso y te muestra una foto. Tú dices, chuta, así está fregado. ¿Ya? Entonces, claro, la doctora Carlita dice, a ver, ¿qué me dice la teoría? Que le tengo que dar antibiótico. Pero está claro que en este paciente la exacerbación no fue por una infección, sino fue por un contaminante ambiental, que en este caso era el polvo de la bodega. Obviamente el paciente va a decirte que no, que la hija es una exagerada y que él está perfecto. Y tú sabes que no está perfecto, él sabe que no está perfecto, pero va a morir diciendo que está perfecto para no reconocer su error. ¿Ya? Porque así son los papás, ustedes saben. Entonces, no, él estuvo bien en arreglar la bodega porque nadie más arreglaba la bodega en la casa. ¿Ya? Entonces, allí, claro, la pregunta de la doctora Carlita es, ¿será que le conviene antibiótico o solamente le ajusta el tratamiento con el poco? Y es una buena pregunta porque dice, el 86% antibiótico, pero este puede estar dentro del 14% que no. Y aparte, está claro que es por un tema ambiental. Entonces, ¿en qué se va a apoyar la doctora Carlita para definir si es que necesita o no necesita? En la PCR. Si la PCR está en más de 40, dale nomás antibióticos. En la proteína La proteína se arregla. Menos de 40. ¿Ya? Entonces, si la proteína reactiva está en más de 40, antibiótico. Y supongamos el caso de la doctora Carlita está en 20. Si está inflamado, lógico, porque el EPOC es un proceso inflamatorio, pero nos dice que no está en rango bacteriano, entonces la doctora le va a dar solamente su corticoide, le va a dar su SAMA y su SABA y le va a ajustar el tratamiento con un inhalador con corticoide. Lo deja hospitalizado unos 2 días para observarlo y cuando esté bien, para la casa. Es una pregunta muy buena porque sí. La rehabilitación pulmonar. Le mandas a tu pana al fisio y le dices, oye, tengo un paciente para ti porque tiene POC y necesito que le trabajes el tren superior para que mejore la masa muscular y todo esto. Entonces, por ejemplo, el último paciente que tuve con exacerbación de POC fue por influenza. Sí, entonces él después de eso quedó saturando 80 y quedó dependiente de oxígeno. Pero con el tiempo, con la rehabilitación respiratoria, pues ya está saturando 89, 90 sin oxígeno y solamente utiliza SAMA como rescate. Entonces, el mensaje con esto es, no se olviden de que, si bien es cierto, no lo hacemos nosotros porque lo hacen los fisios, pero los que lo prescriben somos nosotros. Pero empiezas 3 semanas después de superada la crisis, porque si le empiezas cuando el paciente está con crisis, tiene más riesgo de muerte. ¿Ya? El uso de antibiótico para una exacerbación leve o moderada es la acitromicina. Las quinolonas. Las quinolonas las daría cuando sospecho de pseudomonas. ¿Y en qué caso sospecho de pseudomonas? Pacientes con episodios recurrentes o pacientes que hayan sido hospitalizados o que vivan, por ejemplo, en centros de cuidado. Entonces, en cualquier caso que yo diga, a ver, aquí el paciente puede haber tenido contacto con pseudomona, en lugar de citro le doy levofloxacin. Cubro pseudomona, pero pierdo el efecto pleiotrópico, que es el efecto antiinflamatorio de la acitromicina. ¿Ya? Y el Ricta y el Eso sería para pacientes ya con crisis severas. ¿Ya? Pues de hecho, eso es una pregunta típica del MIR, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, te dicen paciente de tantos años de POC, diagnosticado hace tanto, en tratamiento con tal cosa, residente en un centro geriátrico, acude porque tiene exacerbación de POC. Entonces eliges el mejor tratamiento. Pues claro, está citromicina y toda la historia, pero la clave está en residente en centro geriátrico. Entonces eso tú dices automáticamente, esto es pseudomona y tengo que empezar un antiseudomona. Entonces no le puedes dar a citro. Si es que es un paciente que no te describe ese antecedente, le das citromicina y esa es la respuesta correcta. Y ya saben que en el MIR al menos las respuestas a veces son correctas, pero hay una mejor. Entonces no es que esté mal usar a citro, pero es mejor la levofloxacina por ese concepto. Claro. Entonces están pensando dar el MIR para que se vayan preparando. Ya. ¿Más preguntas? ¿O ya está claro? ¿Ya? Listo, chicos. Entonces hasta aquí llegamos. Si es que alguien quiere revisar las pruebas, me dice.